Chicos, continuando entonces con nuestra práctica del intensivo San Marco de nuestra segunda semana del tema de realismo, vamos a empezar entonces con las preguntas, chicos. Pregunta número 1, dice. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos. Más que una habitación, parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En estos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. A partir del fragmento citado de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, ¿qué característica del movimiento realista se puede identificar? Pero nos indica acá A, descripción detallada del lugar y de las vivencias del protagonista. B, objetividad al plasmar la necesidad de la sociedad necesitada. C, descripción subjetiva de conflictos psicológicos del protagonista. Y D, dice rigurosidad de explorar las emociones y sentimientos personales. Ya, primero analicemos los que nos está señalando el texto, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? En el enunciado podemos apreciar que dice, ¿qué característica del movimiento realista? Entonces, a partir de ello, nosotros podríamos establecer cuáles podrían ser las posibles claves. Por ejemplo, descripciones detalladas. Recordemos, habíamos señalado que si es una característica del realismo, podría ser ello. Objetividad al plasmar la necesidad de la sociedad. Bueno, se había hablado de la objetividad también, ¿no? Como característica del realismo. Y claro, está asociado esta objetividad a la descripción de la sociedad. Ya por ahí podría ser ello. Ahora, descripciones subjetivas de conflicto psicológico del protagonista. Sí es cierto, se da descripciones, pero el detalle dice subjetivas. Recordemos que en el realismo va a predominar la objetividad. Entonces, por ese lado ya la alternativa C la podemos descartar. Ahora, rigurosidad de explorar las emociones y sentimientos del personaje. Bueno, lo podríamos asociar con lo psicológico, ¿no? En este caso. Rigurosidad de explorar las emociones y sentimientos del personaje. Pero recordemos que más que analizar los sentimientos del personaje se busca describir, ¿no? E introducir al lector en los pensamientos. Entonces, por ese lado, como que... ya, una interrogante, entonces, una duda. Ya, pero hasta ahorita nuestra posible clave está entre la A, la B y la C. Pero tengamos en cuenta que hay un dato más que te están dando. ¿Cuál es ese dato? Dice, a partir del fragmento citado. O sea, de lo que estamos viendo. En ver, ¿qué nos dice el fragmento citado? Dice, había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio y 5 pisos, y más que una habitación parecía una alacena. Acá podemos ver que hay referencia con respecto a qué, chicos. A la descripción del cuarto, ¿no? Claro, mío. Dice, su cuartucho se hallaba bajo el tejado del gran edificio de 5 pisos. Ya. Su cuartucho, 5 pisos, dice que está bajo el tejado del gran edificio. Entonces, teniendo en cuenta esa referencia, su cuartucho se hallaba, dice, bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos. Podría yo deducir que él está en el cuarto piso, ¿no? Del tejado abajo. Más que una habitación parecía una alacena. El hecho que te señala que la habitación parecía una alacena, estaría aludiendo a que era pequeño el cuarto. En cuanto a la patrona que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso abajo,
De modo que nuestro joven cada vez que salía se vio obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina. Ya, hay otro detalle, ¿no? La patrona está, pues vamos a ver acá, la patrona está en el piso, ya su departamento, dice, un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven cada vez que salía se vio obligado a pasar delante de la puerta de la cocina. Y otra vez, mira, descripción, ¿ah? La patrona de un departamento del piso de abajo, y en el piso de abajo está junto a la cocina. Ya dice, por delante de la puerta de la cocina quedaba la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. Entonces, de la cocina quedaba la escalera. Un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, podríamos señalar, ¿no? Dice que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina que daba a la escalera. Y un dato interesante, ¿no? La puerta de la cocina daba a la escalera. Y estaba casi siempre abierta. En estos momentos experimentaba variablemente una sensación ingrata de pago temor que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. Entonces, del fragmento que tenemos, hay una objetividad de plasmar la necesidad de la sociedad necesitada. Si nos vemos, todo transcurre en relación a Fedor Dostoyevsky, no, a Rodia Raskolnikov, claro, ¿no? Y es un hecho bastante particular lo que nos está describiendo, ¿no? Entonces no habla de toda la sociedad necesitada. Esto sería un concepto muy general. Ahora, una rigurosidad de explorar las emociones. Como vemos, más que explorar lo que él siente yo, más hondo en las descripciones. Entonces, por ese lado tampoco. La descripción detallada del hogar y de las vivencias del protagonista, claro, dónde vive y, bueno, la vivencia, ¿no? En este caso, lo que hacía en las mañanas, la señora patrona que lo esperaba, y la angustia, ¿no? Que él siente por la deuda que tiene, ¿no? Acá dice, en estos momentos experimentaba seduce Roger Raskolnikov una sensación de grata de vago temor que lo humillaba, ¿no? Entonces, podemos ver ello. Como consecuencia, podríamos señalar que nuestra clave va a ser la A. A ver, veamos si es cierto, chicos. Vamos a la explicación. A ver, veamos acá. ¿Qué nos dice? La resolución, chicos. Ahí está resaltando algunos aspectos que hemos señalado. Y nos dice la A. De los sombreados se colega que hay una descripción detallada de ambientes y un activo de las vivencias del personaje. Sí, eso es lo que hemos corregido. Correcto. La B. La objetividad al plasmar la necesidad de la sociedad necesitada. La objetividad sí se aprecia y la necesidad material del personaje, ahí está, ¿eh? Pero no de la sociedad, ¿no? En este fragmento, o sea, de toda la sociedad. Descripción subjetiva de conflicto psicológico del protagonista. Se aprecia la descripción objetiva, no subjetiva, ¿no? Ahí dice subjetiva, claro. De los ambientes preferentemente, pero no es subjetiva ni personal. La de rigurosidad explorar de las emociones es una novela psicológica, pero en este fragmento no se aprecia la rigurosidad de las emociones. La clave, como habíamos señalado, la A de amistad. Bueno, esperamos un tiempo prudencial para que usted pueda desarrollar su captura de pantalla y pasamos a la siguiente pregunta. Ya, muy bien, joven. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Vamos a enviar algunos. Ya está, sí. Ya, vamos entonces a la siguiente. Dice, en medio del silencio que llenaba el pueblo, un grito desgarrador atravesó el aire. Bovary palideció como si fuera a desmayarse. Emma frunció el ceño con un gesto nervioso. Después continuó
era por él, sin embargo, por aquel ser, por aquel hombre que no entendía nada, que no sentía nada, pues estaba ahí muy tranquilamente y sin siquiera sospechar que el ridículo de su nombre iba en lo sucesivo a humillarla, como a él. Había hecho esfuerzos por amarle y se había arrepentido, llorando por haberse entregado a otro. En el siguiente fragmento citado de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, ¿qué característica del movimiento realista se infiere? El uso de un lenguaje connotado que se plasma en su personaje, el determinismo que se puede evidenciar en la protagonista Emma, el desarrollo de los problemas sociales contemporáneos del autor, los estereotipos de la clase social aristocrática preferentemente, ¿no? Pero evaluemos. Ya, muy bien. Entonces, analicemos. Dice, recuerda que es importante evaluar siempre el enunciado. En el caso del enunciado, no señala que no señala. A ver, vemos acá, dice. En el siguiente fragmento citado de la novela de Madame Bovary, Gustavo Flaubert, ¿qué característica del movimiento realista se infiere? Ya, otra vez. El uso de un lenguaje connotado. Recordemos que el lenguaje que se va a utilizar es un lenguaje denotado, que se busca la objetividad, ser preciso y claro. Entonces, por ese lado, podríamos ir descartando por el término connotado. El determinismo que se puede evidenciar en la protagonista Emma. Ya, hay que tener en cuenta de que la novela es una novela de tendencia realista, ¿no? En caso del determinismo, se va a apreciar en lo que fue el naturalismo, que fue la última etapa del realismo, ¿no? En la cual la visión que te da es que las personas ya venían con un comportamiento determinado, ¿no? Por ejemplo, el que es bueno, pues siempre va a ser bueno, porque todos sus padres y su familia era buena, y el que era malo, pues lamentablemente estaba condenado a que sus hijos también sean malos. ¿M? Y se evidencia una cuestión ya más, podríamos señalar también más cruda, ¿no? Entonces, por ese lado también hablar del determinalismo que se evidencia en la protagonista, pues no sería lo más idóneo, ¿no? Dado que el comportamiento de Emma, como les había mencionado, iba a ir variando, ¿no? Primero es una jovencita bastante ingenua, pura y buena, y conforme va teniendo esta relación, comienza a tener insatisfacciones, comienza a convertirse en una persona con, que se va equivocando y va cometiendo errores morales, ¿no? Como el tema de la infidelidad. Desarrollo de los problemas sociales contemporáneos del autor. Bueno, en el caso del desarrollo de problemas sociales, recordemos, se va a desarrollar la obra en sí un problema social, lo habíamos señalado, los problemas sociales que comúnmente exponían tenían que ver con la delincuencia, el arribismo, la infidelidad. Entonces, por ahí podría manejarse, ¿ah? Que puede ser los estereotipos de la clase social aristocrática preferentemente. Hay que recordar que en sí, ¿no? Estereotipo significa modelo de la clase social aristocrática. Los personajes que se van a centrar comúnmente son burgueses, o sea, son personajes que son de la clase media. Entonces, por ese lado también ya lo podemos descartar. Entonces, teniendo en cuenta ya todos estos referentes, la clave debe ser la C, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, ya no ha sido necesario que lea todo el fragmento para yo poder desarrollar la pregunta. ¿Por qué? Porque ya tengo conocimiento del movimiento realista y sus características. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento también sobre aspectos generales de cada uno de los movimientos, dado que gracias a ello, mira, rápidamente podría contestar. Ahora, si ustedes gustan, podemos también analizar el fragmento.
Pero veamos si se encuentra en el fragmento el tema de la infidelidad, ¿no? Que, bueno, o el tema de alguno de los problemas sociales, de repente no es la infidelidad, de repente es el arribismo, ¿no? O puede ser también en este caso otro problema, las personas que, claro, arribistas, ¿no? Se aprovechan de una situación para sacar ventaja. Ujú. Ya, a ver, veamos. En medio del silencio que llenaba el pueblo, un grito desgarrador atravesó el aire. Bovary palideció como si fuera a desmayarse. Emma frunció el ceño con un gesto nervioso. Después continuó. Era por él, sin embargo, por aquel ser, por aquel hombre que no entendía nada, que no sentía nada, pues estaba ahí, muy tranquilamente, y sin ni siquiera sospechar que el ridículo de su nombre iba en lo sucesivo a humillarla, como a él. Había hecho esfuerzo por amarle y se había arrepentido llorando por haberse entregado a otro. Creo que ya lo encontramos. Te habla de Emma y dice que había hecho el esfuerzo por amarle y se había arrepentido llorando por haber entregado a otro. ¿Qué es lo que podemos apreciar en este fragmento que se está desarrollando? El tema de la infidelidad. Justo lo que habíamos estado comentando, ¿no? Uno de los problemas sociales. Pero veamos qué nos dice la resolución con respecto a ello. A ver, veamos entonces la resolución, chicos. Resolución. Se observa el uso de un lenguaje denotado objetivo. Ya, y ahí dice denotado, descartado, justo lo que habíamos pensado. B. Ya, negativo, entonces. B. El determinismo es el uso del naturalismo, fase final del realismo. Por tanto, no se observa en este fragmento. Recordemos que esto es realismo, ¿no? No se descarta. En la C. A ver qué dice. Se observa en este fragmento el tema de la infidelidad, tema social que se vislumbra en el contexto, ¿no? De la época. Bueno, también podemos decir del actor, por ende, ¿no? Correcto. No se desarrolla los estereotipos de la clase aristocrática, sino de la clase media preferente. Muy bien, la clave la C. Entonces, jóvenes pueden realizar su captura de pantalla. Miren, hemos acertado. Y hagamos la captura de pantalla para pasar a la siguiente. Ya está. Ahora veamos entonces siguiente. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la obra Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevski, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ya, entonces nos están pidiendo que busquemos la secuencia correcta. Mm, 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 mm. Ya, bueno, tomar la secuencia correcta como los enunciados correctos, ¿no? Claro, por ejemplo, utiliza técnicas decimonónicas como el narrador omnisciente. Bueno, las técnicas decimonónicas también son llamadas técnicas tradicionales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a señalar que ello es verdadero. ¿Bien? El narrador omnisciente, el relato en tiempo lineal, las descripciones detalladas son parte de las técnicas decimonónicas. Es considerada como la novela sociológica y policial. Ya, debemos tener en cuenta de que se había señalado que esta es una novela sociológica, Crimen y Castigo. Así es, muy bien. Como bien recordaremos, la novela sociológica fue desarrollada por Honorato de Balzac. Ya recordemos. Honorato de Balzac, ¿no? Una de las novelas psicológicas
vamos a tener es Eugenia Grande, les había comentado. Donde por ese lado ya podríamos señalar que es falso. Ya, falso. Recuerden que él es más bien considerado, así es, de lo que es el padre de la novela psicológica rusa. Entonces, por ese lado sociológico es falso. El protagonista considera a la usurera Aliona un ser nocivo. Recordemos que en muchos de los fragmentos que se ha citado, se ha hablado de que ella es como un parásito, ¿no? Un bicho, una cucaracha, ¿no? E inclusive una mala vida para salvar muchas vidas, ¿no? Es cuestión de aritmética, va a señalar. Entonces, podríamos señalar que el protagonista de la obra, ya, o sea, Robert Raskolnikov, considera a la usurera un ser nocivo. Así es, como bien nos estabas pensando, vamos a señalar que es verdadero. Ya está, verdadero. Por ser una novela psicológica utiliza el monólogo interior. Ya. Recordemos que, ya conocimientos previos, chicos, es una novela psicológica, sí, pero el monólogo interior, de repente ustedes recordarán que cuando hablamos ya del monólogo interior, nos vamos a remontar a lo que es el vanguardismo, ¿no? Y el vanguardismo, recuerden, hay una serie de innovación de técnicas y nos vamos a centrar en James Joyce, el cual en su obra El Ulises, pues desarrolla lo que es la técnica del monólogo interior. Ojo, el vanguardismo del siglo XX, estamos en el realismo siglo XVI, donde bajo esta aclaración, así es, como bien ustedes lo están pensando, pues indicaríamos que es falso. Teniendo en cuenta ello, pues tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Sí, tenemos clave. Observemos nuestra resolución para poder verificar lo que hemos hecho. ¿Sí? Resolución. Y ahí aparecen la primera verdadero, ahí está, estamos consiguiendo, que nos dice, en el realismo se usa técnicas decimonónicas como el narrador omnisciente, las descripciones detalladas y la narración lineal o también llamada cronológica. Correcto. 2. Falso. Falso, bien. ¿Qué te dice? Esta obra es catalogada como la mejor novela psicológica y de estilo policial. Es Balzac a quien se le atribuye el maestro de la novela sociológica, ¿no? 3. Verdadero, muy bien, ¿qué dice? El protagonista Rodión considera a la usurera Aliona como un piojo inútil que perjudica al pueblo, por lo tanto debe morir. ¿Y por qué? Porque es un ser nocivo, ¿no? Podemos llegar a esa conclusión. Y última, falso. Después que nos dice, es una novela psicológica ya que explora el subconsciente de los personajes, lo hemos visto en algunos fragmentos, pero no se observa el uso del monólogo interior que aparece durante el vanguardismo, ¿no? Siglo XX, como ya les había señalado. Por ende, la clave, la C de casa. Muy bien. Vamos a marcar entonces la C de casa. Tiempo prudencial para que puedan analizarlo. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? No estuvo completo inconsciente durante su enfermedad. Era el suyo un estado febril en el que cierta lucidez se mezclaba con el delirio. Andando el tiempo, recordó perfectamente los detalles de este periodo. A veces le parecía ver varias personas reunidas alrededor de él. Se lo querían llevar. Hablaban de él y disputaban acaloradamente. Después se veía solo, inspiraba horror y todo el mundo le había dejado. De vez en cuando, alguien se atrevía a entreabrir la puerta y le miraba y le amenazaba.
Estaba rodeado de enemigos que le despreciaban y se mofaban de él. Reconocía a Nastasia y veía a otra persona a la que estaba seguro de conocer, pero que no recordaba quién era, lo que le llenaba de angustia hasta el punto de hacerle llorar. A veces le parecía estar postrado desde hacía un mes, otras creía que solo llevaba enfermo un día, pero él, suceso, lo había olvidado completamente. Dice. Con respecto al fragmento anterior de la novela Crimen y Castigo, marque la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El autor utiliza un narrador heterodiegético, el omnisciente. Analiza el complicado mundo interior del protagonista. El personaje, según el tipo de transformación, es dinámico. El narrador utiliza un orden artificial o ilógico en la obra. Ya, entonces tenemos que analizar ello. A ver, veamos cuál puede ser nuestra posible clave. Ya, recuerda siempre, es bueno que ustedes subrayen para ver qué es lo que nos está pidiendo. Bueno, nos piden que indiquemos si es verdadero o falso. Ahora, es importante saber la teoría, sí. Por ejemplo, en el caso de cuando hablamos de narrador heterodiegético, ¿no? ¿Qué es eso, profe? Es sinónimo de narrador omnisciente, ¿no? Recuerden que el término hetero significa diferente, pues. Entonces, es diferente aquí al personaje, ¿no? Por ende, vamos a señalar que es verdadero. Recuerden que parte de las técnicas decimonónicas o tradicionales está el narrador omnisciente, ¿no? Que en este caso su sinónimo es heterodiegético también. Entonces tenemos verdadero. Ya, ¿qué más? Analiza el complicado mundo interior del protagonista. A ver, veamos si podemos observar el mundo interior del protagonista. No estuvo por completo inconsciente durante su enfermedad. Ya, acá te da un dato. Completamente inconsciente durante su enfermedad. Era el suyo un estado febril en que cierta lucidez se mezclaba con delirio. Lucidez y delirio. Ya, sabemos hasta ahí que está enfermo. Ya, ahora, andando el tiempo, recordó perfectamente los detalles de este periodo. A veces le parecía ver varias personas reunidas alrededor de él. Ah, acá hay un dato muy interesante. A veces le parecía ver, dice, varias personas reunidas. Entonces, yo podría destacar que él está alucinando. Se lo querían llevar, hablaban de él y disputaban acaloradamente. Después se veía solo. Después se veía solo. Inspiraba horror y todo el mundo lo había dejado. De vez en cuando alguien se atrevía a entreabrir la puerta y le miraba y le amenazaba. Ya, a ver, abrían la puerta, le miraba y le amenazaba. Estaba rodeado de enemigos que le despreciaban y se mofaban de él. Reconocía a Nastasia y veía a otra persona a la que estaba seguro de conocer, pero que no recordaba quién era, lo que le llenaba de angustia hasta el punto de hacerle llorar. A veces le parecía estar, y otra vez a veces le parecía estar postrado desde hace un mes. Otras creía que solo llevaba enfermo un día. Pero el suceso lo había olvidado completamente. Ya, si vemos de alguna manera, hay una palabra que es constante, ¿no? Y que nos puede llevar a entender la situación, ¿no? La palabra a veces le parecía. Verse varias, solo quería llevar, después se veía solo. Entonces, vemos que hay una contradicción en sus ideas, que puede ser que esté alucinando. Ahora dice, de vez en cuando, otra vez aparece de vez en cuando, no dice que pasaba, sino que a veces, de vez en cuando, ya, otra vez, de vez en cuando alguien se atrevía a abrir la puerta, no, mira. Y a veces, otra vez, a veces le parecía estar postrado. Un mes, un día. Entonces podemos señalar que vemos
que el pensamiento de Rodión está confuso. Entonces podríamos decir que analiza el complicado mundo interior del protagonista, claro. Está centrándose en el pensamiento, ¿no? Y palabras claves como a veces, o sea, no está seguro, realmente no sabemos si está ocurriendo. Entonces, por ese aspecto podríamos señalar que es verdadero. Ya que nos dicen, el personaje según el tipo de transformación es dinámico. Recordemos que el personaje que estamos buscando, ¿quién es ese personaje? ¿Ah? Claro, el personaje es Rodión. Y habíamos señalado que Rodión, por la transformación, es dinámico en el sentido de que aparece con una concepción de ser un superhombre, que él podía hacer todo, pero ya tras el crimen se da cuenta que es un hombre más, como todos, que también tiene remordimiento. Entonces, ¿qué sucede? La visión que tenía, o la conducta, o la actitud, después del hecho cambia, ¿no? Y esto hace de que se le considere un personaje redondo o dinámico en este caso. Entonces sería verdadero. Dice, el narrador utiliza un orden artificial o ilógico en la obra. Bueno, el orden artificial, ¿ya? Y esto tiene que ver ya con conceptos de narratología, que por cierto, chicos, lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Ya? Tiene que ver con la ruptura del tiempo lineal. Ruptura del tiempo lineal. Entonces, esto de la ruptura del tiempo lineal, podemos ver en obras tanto vanguardistas como en las obras del boom, los cuales tienen referencia, ya en este caso de la vanguardia, ¿no? Recordemos un clásico, la de 100 años de soledad, ¿no? Después de mucho tiempo, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, habrá de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que va de un presente hacia un pasado, y de ahí se va a un futuro. En el caso de la obra Crimen y Castigo, recordemos, es una obra que va a emplear técnicas decimonónicas, y una de ellas es la narración en tiempo lineal o lógico también. Por ende, vamos a señalar que este último es, dejaremos acá, falso. Ya, creo que ya tenemos nuestra clave. Ahora vamos a la resolución para reforzar nuestros conocimientos ya adquiridos. 1. Verdadero. Ya ahí está, verdadero, que nos dice, se aprecia la narración en tercera persona, narrador omnisciente. Ya, muy bien. Ahí está, no estuvo, claro, él no estuvo, ¿no? 2. Es verdadero. ¿Qué dice? En este fragmento se aprecia el subconsciente o mundo interior del personaje que sufre delirio, ¿no? Ahí vemos alucinación. Ya, tercero, verdadero. Según el argumento de la obra, Rodión va cambiando su conducta que lo cataloga como un personaje dinámico. Claro, ya toda la obra, eso les había mencionado. Y última, falso, porque se emplea una narración natural, es decir, lineal o cronológica. ¿Ya? Como consecuencia la clave, la D de dado. ¿Ya está? Vamos a borrar estos apuntes y, bueno, un tiempo para que ustedes desarrollen su captura de pantalla y luego pasamos a la siguiente pregunta. Ya, muy bien, creo que ya está. Pregunta número 5. En la obra Crimen y Castigo, Sonia es una muchacha joven. Sin tener otra opción, recurre a la prostitución con la finalidad de ayudar a su familia. Asimismo, permite que el protagonista desista de su teoría y lo apoye hasta la última instancia. Por todo lo mencionado, este personaje puede ser considerado como un personaje. Porque, ver, principal. Principal será, chicos. Vamos a empezar con nuestras anotaciones. Es determinante en la obra de la decisión de Rodión. Ya. Recordemos que el principal, seguro muchos de ustedes ya lo han pensado. Así es, recuerda,
El principal es Rodión. En torno a él gira toda la obra. ¿Mm? Entonces no puede ser. Estático. Vamos a cambiar acá. Estático mantiene las actitudes propias de solidaridad hasta el final. Bueno, les había mencionado que ella es bastante sencilla, ¿no? Es bastante sumisa inclusive. Y es solidaria, sí, porque inclusive llega a sacrificar su integridad por el bienestar de los demás. Y recordemos que el estático es el que mantiene su actitud desde el inicio hasta el final. Entonces, bajo esa perspectiva, sí podría ser correcto señalar que el personaje de Sonia, que nos estamos centrando, ya es solidario, ¿no? Incluso cuando está mal Rodia Raskolnikov sigue con él apoyando. Ya, ahora, dinámico. Recordemos que dice, cambia su actitud a raíz de la muerte de su padre y madrastra. Recordemos que una vez que muere su padre, ella sigue buscando mantener a su madrastra y a sus hermanastros. O sea, ella sigue siendo humilde, solidaria, ¿no? E inclusive podríamos señalar que tiene un corazón muy noble, muy puro, ¿no? Muy aparte de lo que se dedica, ¿no? En este caso. Entonces, dinámico no es porque no va a cambiar su conducta. Ella se mantiene siempre noble y solidaria, que es lo más rescatable que tiene Sonia. Ahora, terciario, recordemos que terciarios son aquellos que aparecen de manera eventual en la obra, ¿no? En este caso nos explica, todavía dice, ¿no? Ya que su actuación es breve y no cardinal en la obra. No cardinal, o sea, no principal o no importante para el desarrollo. Pero recordemos que Sonia se mantiene constantemente al lado de Rodia Raskolnikov, ¿no? O sea, de que se conoce. Y es un personaje importante para que él tome la decisión inclusive de entregarse, ¿no? Entonces, por ese lado, terciario no puede ser. Terciario podría ser el caso de Elisabetta, Caterina, ¿no? Las que aparecen de manera eventual, ¿ya? Pero no son trascendental para determinar la decisión de nuestro protagonista. Creo que ya tenemos la clave. En este caso, la B, ¿no? Y de repente algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y profesor, y esto principal, terciario? Lo hemos mencionado, pero se va a profundizar. No se preocupen. En las próximas clases vamos a hablar más de ellos y vamos a profundizar, ¿sí? Todo, este es como una pequeña introducción, antesala, a lo que vamos a ver más adelante. Así que síganos en los siguientes videos, no se olviden. Ya, veamos la resolución entonces, chicos. Ahí está, Sonia es una personaje, ¿no? Secundario. Esta mujer noble, sencilla y solidaria ayuda al protagonista en sus momentos difíciles, asimismo le hace desistir de su idea de superhombre. Ya, no hay secundario, profe, no hay clave. Un minuto que dice, estático. A lo largo de la historia mantiene una sola conducta solidaria y sencilla. La clave, la B. Ahí está. Ya lo tenemos. Muy bien, captura de pantalla. Y empezamos con la pregunta número 6. Una vez que ustedes han realizado su captura, vamos entonces a la C. ¿Qué te dice? A pesar de todo, desde su punto de vista moral, Raskolnikov tenía plena convicción de que el asunto estaba solucionado. Su fina casuística, afilada como la hoja de una navaja, había cortado de raíz todas las objeciones conscientes. Impélido aparentemente por alguna fuerza ciega, irresistible y sobrenatural, buscaba algo a lo que poder agarrarse. Mientras razonaba de esta manera, se convenció a sí mismo de que él personalmente estaba asegurado contra esta clase de debilidad mental y de que era capaz de sostener su resolución e inteligencia a lo largo de toda la empresa, por la misma razón de que esta no era un crimen. Dice, con respecto al siguiente fragmento de la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevski, ¿qué tema se desarrolla? Entonces nos está pidiendo
que busquemos el tema. Bueno, del argumento ya nosotros podríamos colegir cuál es el tema, ¿no? A partir del argumento ya desarrollado. La moral religiosa contra la moral antihumanitaria e irracional. El ser superior de los héroes que luchan contra la injusticia. La solidaridad objetiva, ética, religiosa y protagonista. Y el enfoque intelectualista y antihumanitario de Raskolnikov. Tal y como está, podría yo centrarme en que la clave puede ser la A o podría ser la D, ¿no? Porque el ser superior de los héroes que luchan contra la injusticia, para empezar, el ser superior podríamos tomarlo ello como un Dios. Y en ningún momento se habla que Dios interviene, ¿no? En este caso como héroe para salvar a los personajes, ¿no? Que son humanos, no se ve eso. La solidaridad objetiva, ética y religiosa que protagonista. Bueno, debe ser del protagonista, ¿no? La solidaridad objetiva, ética y religiosa del protagonista. Para empezar, el hecho de que él haya matado a la usurera, ya descartamos lo religioso, porque recordemos que a nivel religioso, pues no matar es uno de los mandamientos, entonces esto escapa totalmente. Entonces la B y la C. Ahora, puede ser la moral religiosa contra la moral antihumanitaria y racional, y el enfoque intelectualista y antihumanitario de Raskolnikov. Son muy parecidas, indudablemente, chicos, ¿no? Ambas alternativas, pero debe haber algo que la diferencie. Y recuerda, ese algo lo podemos encontrar en el siguiente fragmento, que dice: a pesar de todo, desde su punto de vista moral, Raskolnikov, y ya ahí encontramos ya quién hace la diferencia. Desde su punto de vista moral, Raskolnikov tenía plena convicción de que el asunto estaba solucionado. Su fina casuística, afilada como la hoja de una navaja, había cortado de raíz toda la objeción consciente. Impelido aparentemente por alguna fuerza ciega, irresistible y sobrenatural, buscaba algo a lo que poder agarrarse. Mientras razonaba de esta manera, se convenció a sí mismo que él personalmente estaba asegurado contra esta clase de debilidad mental. Y de que era capaz de sostener su resolución e inteligencia a lo largo de toda la empresa. Resolución inteligente a lo largo de la empresa. Por la misma razón de que esta no era un crimen. Ya, ahí estamos hablando de la teoría del superhombre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera te dice que el asunto ya estaba solucionado, ¿no? Y al señalar de que el asunto estaba solucionado, ¿no? Señala que esto era correcto, ¿no? Para él. Después de todo, desde su punto de vista, Mohamed tenía plena convicción de que el asunto estaba solucionado. Objeción consciente, pero aparentemente por alguna forma de eso. Algo a lo que puede agarrarse mientras razonaba de esta manera, se convenció a sí mismo que el permanente trataba de clase de debilidad, que era capaz de sostener con su inteligencia. No, y acá está, chicos. Dos puntos importantes. Primero, ¿de quién estamos hablando? De Raskolnikov. Habla de no era un crimen. ¿Y quién era un crimen? El asesinato de Aliona, ¿no? Eso no era un crimen. De eso estaba convencido. Entonces, podríamos señalar que en este fragmento se puede ver la lucha entre lo religioso con lo antihumanitario, ¿no? En ningún momento dice que él pensó que ya, pero también pensó que Diosito lo iba a castigar. No dice nada de eso. Entonces, no podríamos señalar que habla de la moral religiosa contra la moral antihumanitaria. Ahora, el enfoque intelectualista y antihumanitario de Raskolnikov, bueno, vemos que habla de él y que Raskolnikov ya había solucionado el asunto del asesinato, ¿no? Y ya su inteligencia, todo ello señala que es correcto lo que va a hacer. Entonces, teniendo en cuenta ello, no hay duda que la clave es la D. Pero veamos la resolución, porque ya hemos determinado que la A no va, ¿no?
ya analizando el fragmento. Veamos entonces la resolución para comprobar nuestra clave. Del fragmento se colige que Rodión está convencido, resuelto de realizar la empresa, cometer el crimen. No se arrepiente, inclusive considera que no es un crimen cualquiera, sino un acto permisible. Por ello se puede observar la posición intelectualista y antihumanitaria de Raskolnikov. La clave la de dado. Ya está, su captura de pantalla. Y pasamos a la siguiente pregunta. Y ahora, si ustedes se han dado cuenta, mientras estamos leyendo toda la pregunta, nos lleva un tiempo, ¿no? Y si hacemos eso en el examen, profe, ¿va a pasar lo mismo? ¿Así no va a salir? Sí, es muy posible, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es empezar por los enunciados y evaluar de qué manera es necesario que nosotros tengamos que leer todo el fragmento, porque a veces podemos descubrir la clave ya a partir de nuestros conocimientos previos, ¿ya? Por ejemplo, veamos acá la pregunta número 7. La pregunta número 7. Empecemos por el enunciado. Sí, vamos a cambiar un poquito nuestra forma como estamos llevando las claves. Y veamos si lo hacemos más rápido. Gustavo Flaubert en la obra Madame Bovary utiliza una técnica del realismo que sobresale de manera particular en este autor sobre los demás. Indique cuál es el que se desarrolla en este fragmento. Entonces, te está pidiendo técnicas, ya, técnicas del realismo. Entonces, a partir de ello, el tema de la infidelidad, que es parte de la sociedad moderna. Pero hay que tener en cuenta que el tema de la infidelidad, como su nombre dice, es un tema, no es una técnica. Por ese lado, ya podemos descartar. ¿Está bien? La problemática de la sociedad burguesa en el contexto moderno, igual. Hablar de la problemática de la sociedad burguesa está relacionado al tema. Ya podemos descartarlo, pero podemos descartar ello también. Un momentito. Podemos descartar. Siguiente, la descripción de la sociedad burguesa y su problemática moderna, ya. Ello sí puede ser, porque recuerda que las descripciones detalladas es parte de la técnica. El lenguaje preciso que se plasma en sus descripciones objetivas. Lenguaje preciso, descripción objetiva, ya. Puede ser los dos. Ahora dice la descripción de la sociedad burguesa. Pero vamos a ver si habla de la sociedad burguesa y su problemática moderna. Bueno, vamos a ver. Dice, el día siguiente fue para Emma un día fúnebre. Ya, ahí importante ver de quién queremos hablar. Estamos hablando de Emma. Un día fúnebre. Todo le pareció envuelto en una atmósfera negra que flotaba confusamente sobre el exterior de las cosas y la pena se hundía en su alma con un aullido suave como hace el viento en los castillos. Ya, Emma, día fúnebre, te dice que está triste, ¿no? Dice, se hundía su alma. Era ese ensueño que no hacemos sobre lo que ya no volverá. Ah, muy bien. Ensueño de lo que ya no volverá. El cansancio que nos invade después de cada tarea realizada. Ese dolor, el fin que nos causa la interrupción de todo movimiento habitual. El cese brusco de una vibración prolongada. Si nosotros vemos, el fragmento se centra en describirnos el estado en que se encuentra Emma. Entonces no habla en ningún momento de la descripción de la sociedad burguesa, ¿no? Ahora, lo que usted puede hacer es inferir, pero ojo, acá literalmente dice qué característica vemos, ¿no? Entonces, ¿hay descripción? Sí, hay descripción, pero de la sociedad burguesa, no. Ahora, utiliza un lenguaje preciso que se plasma en la descripción objetiva, claro, te está señalando cómo se encuentra el personaje. Ahora, si hubiera sido subjetiva, el narrador te hubiera puesto su punto de vista, ¿no? Dice, yo pienso que ese día Emma se encontraba un día muy funesto, porque parecía que ella se hundía. Entonces ahí ya podemos señalar que hay una descripción subjetiva, donde el narrador pone su punto de vista y sería un narrador testigo. Pero recuerden que cuando hay narradores omniscientes, la tendencia es, al menos en el realismo, hacer descripciones objetivas.
de lo que le está pasando, cómo se siente, y punto, sin él poner su punto de vista. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta ello, podríamos señalar que la clave es la D. Veamos la resolución. Dice 1. El tema que se desarrolla es la infidelidad en una sociedad conservadora y tradicional. Bueno, ya no una sociedad moderna, bueno, eso también es una. El fragmento no se muestra el problema de la sociedad burguesa, tampoco se precisa el contexto del autor, ya. No se aprecia la descripción de la sociedad burguesa, solo se centra en el estado emocional de Emma, ya. Y en el fragmento se aprecia el uso de un lenguaje preciso que se aprecia en la descripción objetiva de los hechos y pensamientos de Emma. Claro, la clave, la de dados, ¿no? Como habíamos señalado. Miren, a comparación de las primeras preguntas, que hemos demorado un buen tiempo, esta lo hemos hecho más rápido. En un examen, la idea es que ustedes trabajen muy parecido. Analicen el enunciado y a partir de ello pueden ir tanteando y a las finales se centran. ¿Mm? Ya, chicos, vamos a pasar ya a la pregunta número 8. Y vamos a utilizar la misma técnica que hemos hecho con la anterior. Dice, el realismo como movimiento literario utiliza técnicas de las ciencias naturales. En este fragmento de la obra Madame Bovary y Gustave Flaubert, ¿qué característica de este se evidencia? Ya, pero observemos. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Realismo utiliza técnicas. Ya nos habla del realismo, otra vez nos habla de técnicas de las ciencias naturales y te piden características, ¿no? A ver, veamos acá. El positivismo, ya que usa la ciencia como elemento para su análisis imparcial. Para su análisis justo. Yo el positivo. Ya vamos a ver si se nota eso del uso de la ciencia. La objetividad por su descripción detallada y el uso de un lenguaje preciso. Sí, es muy posible. Ya, la objetividad. La descripción del ambiente urbano de manera parcializada y meticulosa. Vamos a ver, también puede ser. La mirada parcializada y rigurosa hacia los problemas y vicios sociales. Parcializada. Ya, aparentemente todos están relacionados, ¿eh? Pero tenemos entonces que, en este caso, ya analizar el fragmento. Como le ven, en algunos casos sí va a ser necesario. Un domingo de febrero, una tarde de nieve, había salido todo el matrimonio Bovary. Había salido todos, el matrimonio Bovary, Josmay, el señor León, a ver una media legua de Yonville, en el valle, una hilatura de lino que estaba montado. El boticario había llevado consigo a Napoleón. Ya, ahora por acá el boticario. Napoleón y Atalia, para obligarles a hacer ejercicio. Justino les acompañaba llevando los paraguas al hombro. Nada, sin embargo, menos curioso que aquella curiosidad. Un gran espacio de terreno vacío, donde se encontraban revueltas entre montones de arena y guijarro. Algunas ruedas de engranaje, ya oxidadas, rodeaba un largo edificio cuadrangular, con mucha ventanita. No estaban terminados en construir y se veía el cielo. Ya no construido. Y se veía el cielo. Había techedumbre. El positivismo de uso de la ciencia no podemos notar indudablemente en este fragmento. Descartado. La objetividad por su descripción detallada y el uso preciso del lenguaje podría ser porque está describiendo los ambientes, ¿no? Claro, pues la red está oxidada, ¿no? De una manera, con lenguaje denotado, objetivo. La descripción del ambiente urbano. Bueno, esto del ambiente urbano es polémico porque dice, un domingo esperó una tarde de nieve, ¿no? Entonces, ¿qué tan posible es que
En lugar de si ya no salga nieve, ¿no? Había salido todo el matrimonio a ver una media legua y un vi. En el valle, bueno, acá te hablamos del valle, una hiladura de lino que estaba montado. Motivo había llevado para hacer ejercicio, justo me acompañó paraguas al hombro, nació Romeo, por eso que se puede. Espacio de terreno, bueno, te habla de un terreno vacío. Dice, se encontraba vuelto entre montones de arena y guijarro. No, el drenaje ya oxidado. Tejido cuadrangular con muchas ventanitas. Bueno, podríamos señalar que se describe, ¿no?, una especie de espacio, bueno, por valle, podríamos decir que es rural, ¿no? Donde, bueno, se escribe también casas, ¿no? Entonces, por esto de urbano, y meticulosamente, ello lo podríamos encontrar en Crimen y Castigo, ¿no? En la cual no vamos a encontrar parques, sino calles, caminos, ¿no? Entonces, la descripción de ambientes urbanos de manera parcializada, descartado por urbano. La mirada parcializada, rigurosa hacia los problemas y vicios sociales. Bueno, tal y como está, parece que es un día de campo que han salido la gente, ¿no? Pero no te habla de vicios sociales. Ahorita la más cercana va a ser la B, ¿no? Teniendo en cuenta también que es una de las características de Gustavo Flaubert, ¿no? De tener un lenguaje preciso y conciso también, ¿no? Entonces veamos la resolución, en este caso, que nos dice nuestra resolución. Ahí está, que dice, en este fragmento se puede observar como características Gallimard las descripciones detalladas y el uso del lenguaje objetivo, ¿no? Esto dice luego Bari y Emma Rose. Entonces la clave, la B de Barco. Ahí está justo lo que habíamos mencionado. Como ustedes se dan cuenta, de esta manera podemos desarrollar rápidamente las preguntas, ¿ya? Entonces lo ideal es que ustedes evalúen el enunciado de las alternativas. Si no les da alguna referencia, entonces es necesario que nos centremos en esto. Ya, chicos. Ya ahí están todas las claves. Y en este caso, bueno, solo me toca despedirme y agradecerles su tiempo. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. No se lo pierdan, chicos. En próxima clase vamos a hablar de la vanguardia. Ya se me cuidan. Hasta una próxima. Muchísimas gracias por acompañarme y sigan, chicos, con sus clases virtuales. Cada vez se va a poner más interesante. Ya estamos yendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, los invito para que nos veamos en la próxima clase. ¿Ya? Cuídense mucho. Un abrazo virtual para ustedes. Hasta la próxima, chicos. Me despido yo del profesor Oscar Rabines, esperándolo hasta un próximo video.